Ok. Buenas noches. Buenas noches. Hoy solo llegó una, pero llegó una. Llegó la que tenía que llegar. Ok, vamos a empezar en oración. Hoy vamos a estudiar la tercera parashá, que es Lech Leja, del libro de Berechit o Génesis, desde el capítulo 12. Entonces vamos a empezar en oración. Voy a empezar con Tehilim o Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabob de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabob sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invitamos esta noche, invocamos tu presencia a este estudio de la Torá. Te pedimos que tome el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu presencia, con tu sabiduría y con tu amor, tu misericordia hacia nosotras. Te pedimos que nos des la clase que nosotras y cada persona que vaya a escuchar es la que necesita escuchar y que nosotros podamos ser esas personas que decimos que nosotros, que podamos dar testimonio de ti, que nosotros podamos decir que de lo que hemos visto y oído de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno. Padre, te presentamos esta clase por la paz del pueblo de Israel, por la paz de las naciones, Padre eterno. Que seas tú el que está en control, el que está en control de cada uno de los países, de cada uno de los países en conflicto. Te presentamos sobre todo la nación de Israel, que es la nación que tú has escogido, Padre eterno. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Y te presentamos a cada una de nuestras compañeras que hoy no han podido estar aquí, pero que sean ellas protegidas por ti. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar. Yo les dije que estudiáramos, bueno, nuestro trabajo es, o lo que queremos hacer es estudiar las parachas, cada uno de nosotros desde el viernes pasado podemos empezar a estudiar la paracha, que es la paracha que empezó esta semana, que es Lech Leja. Entonces, la leemos en nuestra Tanakh y también está la clase que tenemos anterior de esa paracha. ¿Para qué? Para que así yo no tenga que volver a empezar con lo que ya hemos aprendido, sino que podamos ir un poquito más allá y toquemos otras partes de esa paracha. Entonces, en este momento se supone que ustedes ya saben un poquito más de la paracha porque la han leído y porque escucharon el estudio anterior. Entonces, hoy vamos a empezar. Voy a empezar con lo siguiente. Voy a empezar recordándoles que la Biblia es circular, no es lineal. Nosotros encontramos y nosotros hablamos y en esa clase anterior se habla de eso, que hay patrones, que hay que mirar patrones en la Biblia, que son los patrones los que ayudan muchas veces a que nosotros veamos cómo puede comportarse el Eterno en ciertas situaciones de acuerdo a lo que nosotros los patrones que vemos en la Biblia. Aquí hay un versículo de Eclesiastés 1:9 que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Está entrando Viviana. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Nosotros vemos en la clase de... Ay, Viviana, Buenas, ¿cómo estás? acabamos de empezar, ¿ok? Ya estamos grabando, entonces vamos a hablar, a seguir la clase y ahorita charlamos, ¿listo? Bueno, señora, bueno, Bueno, señor. entonces estábamos leyendo que, diciendo que la Biblia no es, es circular, no es lineal y que se pueden ver patrones, que lo que pasa en la Biblia y lo que pasa en los personajes en la Biblia son cosas con las que nosotros nos podemos identificar, que nos pueden pasar a nosotros. Entonces, los patrones de cómo el Eterno obra, de las cosas que pasan a las personas ahí, sirven para nosotros como un ejemplo y algo que podemos tomar para nuestra vida y en nuestra situación específica. Y por eso dice que, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Mire, muchas veces, si usted se pone a analizar en su propia vida, muchas veces su vida es un patrón de lo que le pasó a su familia, de lo que le pasó a su mamá, o de lo que le pasó a su papá, o de lo que le pasó a usted de niña. Es un patrón que estamos siguiendo. Entonces, vamos a mirar eso ahora, vamos a recordar que la Biblia hay que mirarlo, los patrones. Y pues en Eclesiastés lo dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso de ella podemos aprender tantas cosas y por eso de la palabra del Eterno podemos aplicarla a nuestra vida. Vamos a mirar los pasos de Abraham, porque pues en Abraham, empieza con Abraham, Leg Lehav está hablándole, el Eterno le está hablando a Abraham que, que se vaya, que se vaya de donde está. Y de hecho dice así, en el versículo 1 dice, y le dijo Yahweh a Abraham, porque todavía no es Abraham, es Abraham. Vete de tu Eretz, o sea, vete de tu tierra, del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre, y vete de Aretz, que te mostraré. El Eterno le pide a Abraham que se vaya. Ahora, Abraham no necesariamente fue muy obediente, en el sentido de que él le dice que se vaya y Abraham se lleva a Lot, ¿sí? Abraham no se va solo. Entonces, vamos a mirar cómo los pasos de Abraham, acertados o errados, lo llevaron a ser llamado el amigo del Eterno. Y nosotros vamos a tratar de ver al menos cómo nosotros podemos ser amigos del Eterno. ¿Cómo podemos tener esa amistad con el Eterno? Vamos a mirar, mire lo que dice aquí en Isaías 41:8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El Eterno lo llamó a Abraham, mi amigo. ¿Cómo podemos tener esa amistad nosotros con el Eterno? Como Abraham la tuvo, al menos. Vamos a ver, vamos a entender esta promesa un poco, ¿cierto? Vamos a ver Job, el libro de Job. Yo le dije a Gloria que la tuviera lista. El libro de Job, en nuestra Taná, que está en la página 359, y es desde el Perec, capítulo 22, desde el 21, y dice, hay unas traducciones que dicen, vamos a mirar aquí la palabra, empieza en el 21, dice, Job
Perec 22 o capítulo 22 desde el 21. Dice, reconcíliate pues con él y tendrás shalom, que ello te vendrá bien. Recibe ahora la Torá de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Shadaín, serás edificado. Y si alejas de tu tienda la inequidad, amontonarás plata como polvo. Oiga eso. Y oro de Ofir como la arena del valle. El Shadaí será tu ayuda y tendrás plata en abundancia. Entonces alzarás tu rostro el Shadaí, clamarás a él y él te escuchará. Y tú pagarás tus votos. Determinarás una cosa y ésta te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá Or, que es la luz, ¿cierto? Porque está dicho, el que se humilla será exaltado y el manso será salvo. Él libera a quien es inocente y por la limpieza de sus manos será librado. Mire, dice, reconcíliate. Él está llamando a la gente a reconciliarse, a tener esa relación que fue perdida con él. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Yo dije, voy a mirar en el diccionario qué significa reconciliarse. Vamos a mirar qué significa reconciliarse. A ver, dice así, la palabra reconciliarse, dice, palabra reconciliación se deriva del latín reconciliare, que quiere decir reconciliar, recuperar. Significa que dos o más personas o partes pueden entenderse respecto a alguna situación que las mantenía afrentadas, o sea, que las mantenía separadas, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de la comunicación, de reconocer faltas y errores y establecer mutuos acuerdos. Ahí es donde se hace la reconciliación. Ahora, pensemos en esa definición. Dice, ¿cómo se hace la reconciliación? A través de comunicación, reconocer faltas y errores y establecer acuerdos mutuos. Yo les hago una pregunta. ¿Quién comete faltas y errores? ¿El Eterno los cometerá? Claro que no, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que reconciliarnos con Él? Nosotros. Él no comete errores. Y Él dice, reconcíliate pues con Él y tendrás shalom. ¿A quiénes nos está llamando a reconciliarnos? A nosotros. Nosotros son los que necesitamos volver a conectarnos con el Eterno. Y el Eterno llamó a Abraham mi amigo, ¿sí? Abraham se reconcilió con el Eterno y es lo que nosotros debemos buscar, reconciliarnos con Él. Entonces, a ver, otra definición aquí dice, el significado de reconciliar bíblico, dice, el significado común a este grupo de palabras es cambio o intercambio. La reconciliación implica un cambio en la relación entre Dios y el hombre o entre hombres. Obviamente dice, se supone que ha habido una ruptura en la relación. Por eso dice reconcíliate, porque hubo una ruptura en algún momento. Pero ahora ha habido un cambio de un estado de enemistad y fragmentación a uno de armonía y compañerismo. Por eso ahí dice, es mi amigo. Abraham es el amigo del Eterno. Porque hubo una reconciliación, porque hubo una armonía y un compañerismo de Abraham con el Eterno. ¿Ya? Dice, ¿qué dice la Biblia de reconciliación con Dios? Dice, la reconciliación es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual y de restaurarlo a un estado de armonía y unión con Dios. Por eso vamos a mirar 2 Corintios 5:20.
Voy a ir a segunda de Corintios 5:20. Sí, segunda de Corintios. Dice así, voy a leer un poquito antecito, dice. Voy a leer desde el 18. Dice, y todos los que se van renovando por Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías, y nos confió la misión de la reconciliación. Oiga, ¿por medio de quién nosotros somos reconciliados? Por medio del Mesías. Sí, dice, desde el versículo 18 lo estoy leyendo. Dice que quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos confió la misión de la reconciliación. Oiga, eso es lo que se debe hacer. Buscar que la gente se reconcilie con el Eterno. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Es la reconciliación lo que se está buscando. Sigo. En nombre, pues, del Mesías, somos embajadores, como si Elohim rogara por medio de nosotros. Oiga lo que él dice, es que les rogamos en nombre del Mesías, reconcíliesen con Elohim. ¿Qué nos está diciendo? Que nos reconciliemos, es decir, que tengamos esa amistad con el Eterno nuevamente, que tengamos esa conexión, esa relación con el Eterno nuevamente. ¿Por qué? Porque eso se hace énfasis aquí, porque Abraham fue llamado amigo, el Eterno lo llamó mi amigo. Imagínense eso lo bonito, él lo llamó mi amigo. Imagínese uno poder ser llamado, que él le diga a uno, tú eres mi amigo. Muy bonito. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber una reconciliación, ¿cierto? Es volver a él, volver a su casa, someternos a su Torá, a su voluntad, a su palabra. Es decir, llevar sus palabras en nuestro corazón y tener obediencia. Estas son las cosas que nos pueden ayudar a desarrollar esa amistad que queremos. La reconciliación, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Paul, es a través de Yeshua. Y él nos llama a todos a reconciliarnos con él. Ahora, entonces debemos hacerlo nuestra forma de vida. Volver a casa, someternos a su Torá, a su voluntad, a su palabra, llevar su palabra en nuestro corazón. Básicamente es hacerlo nuestra forma de vida, que es lo que Abraham hizo. Vamos a ver, voy a volver a la paracha. Vamos a volver a la paracha, que se llama Lejá. Y vamos a ver, básicamente, vamos a hablar del llamado que Abraham tuvo. Le dijo, Abraham, vete de tu Aretz, del lugar de tu nacimiento y de la casa de tus padres, y vete de Aretz que te mostraré. Le dijo, váyase, salga de ahí. Mire, básicamente el Eterno lo llamó. El Eterno llamó a Abraham. Los llamados son individuales. El llamado es algo individual. El Eterno llama a las personas individualmente. Abraham lo llamó a él solo, pero él obviamente fue con su esposa, pero él se llevó a Lot, lo cual le causa ciertos problemas después. El Eterno tiene misericordia y lo ayuda,
pero el llamado era para Abraham. Ahora, en el llamado que uno no tiene necesidad de tratar de llevar a gente con uno, porque uno tiende a hacer eso, lo que le pasó a él. Uno quiere, y sobre todo cuando uno se da cuenta de lo importante del significado que es estar con el Eterno, uno quiere que todo el mundo vaya y lo sepa y haga lo mismo y esté con el ánimo y el deseo que uno tiene. Pero eso es algo individual. El Eterno llama a las personas individualmente. Entonces vamos a hablar aquí un poquito sobre el llamado. ¿El llamado a qué? A obedecerlo. El llamado a obedecerlo. Porque por eso obedecerlo y creer en él, porque por eso es que ellos fueron llamados, tanto a Abraham como Noé, Noah, fueron llamados justos ante el Eterno, porque fueron llamados a obedecerlo. Ellos lo obedecieron y le creyeron al Eterno, y al haberle creído, eso fue tomado como justos. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de la obediencia al Eterno. En Éxodos, a ver si yo lo puse aquí. El llamado es personal, nos llama a obedecerlos. Vamos a ver Éxodos 31:12. <clears throat> 31:12 dice: y habló Yahweh a Moche diciendo: di a los hijos de Israel, ciertamente ustedes guardarán mis Shabbats, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, y sabrán por esto que yo soy Yahweh su Elohim, que los apartó. Escuche, ¿cuál es la señal para los hijos del Eterno? Ahí dice: ciertamente ustedes guardarán mis Shabbats, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones. ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que identifica a una persona que sigue al Eterno? ¿Qué dice ahí? El Shabbat, El Shabbat, descansemos el Shabbat. el Shabbat, el Shabbat. Dice, ciertamente, guardarán mis Shabbat, porque es señal entre mí y ustedes por las generaciones. Y sabrán por esto que yo soy Yahweh su Elohim, que los apartó. Eso es lo que va a hacer que sepan que fuimos apartados para el Eterno, el Shabbat. Esa es la señal. O sea, esa es la obediencia. Eso es como el principio de la obediencia. Tú estás con el Eterno, tú cuidas el Shabbat, tú conservas el Shabbat, porque esa es la señal de los hijos del Eterno. ¿Lo dice qué? Lo dice Éxodos o Shemot 31:12, que la señal de los hijos del Eterno es el Shabbat. Y de la misma manera que le pasó a Abraham, que el llamado es individual y uno debe salir, es lo que nosotros debemos aprender. ¿A salir de dónde? Por ejemplo, nosotros pensemos, ¿salir de dónde? Él le tocó salir de su tierra, de su casa, de su parentela, porque eso fue lo que el Eterno le dijo: sal de tu tierra, es decir, de Ur de los Caldeos, porque era un lugar lleno de idolatría, de las costumbres paganas, de todo lo que vivían ahí. Y el Eterno lo quiso sacar, ¿para qué? Para poder enseñarle y formarlo diferente, porque todo ese entorno lo podía influenciar. Entonces, ¿de qué nos quiere sacar el Eterno a nosotros? ¿De qué cosas nos quiere sacar? ¿De tradiciones de hombres?
de Culturas. costumbres que no son correctas. Y es muy difícil muchas veces para nosotros porque si vivimos en esta cultura, uno hace muchas cosas que la cultura hace y somos muy, bueno, en general la gente es muy tendida a seguir las costumbres de su familia, a seguir las costumbres. Entonces cuesta despegarse de todo eso. Yo recuerdo, porque dice, a él le dijo que dejara su familia, su parentela, su tierra. Yo recuerdo cuando yo salí de Puerto Rico, salí de Colombia, salí para Puerto Rico. Y yo a los 6 meses me devolví. No aguanté. Porque dejé a la familia, dejé mi trabajo, todo era nuevo, no conocía nada, todo era... Y yo me la pasé esos 6 meses llorando. Yo me la pasaba llorando. Porque me tocó dejar todo. O sea, era como que ahí estaba mi trabajo, ahí estaba mi familia, ahí estaba todo. Entonces me voy para un lugar donde no conozco nada, donde tú tienes que empezar como de cero, ¿sí? Pero muchas veces es lo que el Eterno necesita. ¿Por qué? Porque uno está, ok, no tengo nada, tengo que empezar de cero. Entonces el Eterno quiere empezar con uno desde ahí. Yo recuerdo que en una de esas que me estaba quejando y llorando, que no, que es que aquí tal cosa, a mí me molestaba la comida, me molestaba el clima, todo me molestaba. Y yo recuerdo que un compañero de estudio que hizo un comentario, dijo algo así como que, si ustedes están tan aburridos y se sienten tan mal aquí, pues devuélvase, váyase, porque es que no pueden esperar que aquí sea como donde ustedes estaban. Esto es otro país, otras cosas. Usted tiene que aprender y adaptarse a estas nuevas condiciones y a esta nueva situación. Y es verdad. Es verdad. Porque nosotros queremos irnos para otro lugar a hacer lo mismito. Queremos irnos a comer frijoles con chicharrón. Ya comíamos frijoles con chicharrón, aquí queremos venir a comer frijoles con chicharrón. Pero a lo mejor aquí los frijoles con chicharrón no los hay. ¿Ven eso? Entonces, que el Eterno necesitaba sacar a Abraham de ahí, de las costumbres, de las cosas a las que estaba acostumbrado, de la gente a la que estaba acostumbrado, de los patrones de pensamiento a los que estaba acostumbrado, de la familia a la que estaba acostumbrada con los hábitos a los que él estaba acostumbrado. Tenía que sacarlo. ¿Para qué? Para poder empezar a obrar y a enseñarle nuevas cosas. Y el Eterno se fue. No, Abraham se fue con el Eterno. Ahora, recordemos que Abraham, el Eterno no le dijo a dónde inicialmente. Entonces, él simplemente lo obedeció. Que por eso una de las cosas que Abraham es identificado, por eso les dice el padre de la fe. Porque él le creyó al Eterno. Sin saber para dónde iba, le creyó. Y uno muchas veces, o yo, soy de las que quiero saber a dónde voy, a qué horas, cuándo, dónde, cuánto me voy a quedar, qué voy a hacer, todo. Yo quiero saber en detalle todo. Pero mire, Abraham no, Abraham simplemente salió. Él me lo está diciendo, yo voy a salir y en el camino veremos. Es como decíamos otras veces en las clases, hemos hablado de eso, que decimos que es como los niños. En ese tipo de cosas es cuando nosotros debemos ser como niños, porque simplemente hay una confianza tan grande que pues si él es mi papá, a donde sea que me lleve, bueno va a ser. ¿Sí? Pero eso hay que tener fe. Por eso él es llamado el padre de la fe. Ahora, hay que estar seguros de ese llamado. Porque yo pienso que eso es una cosa que para Abraham fue clave.
Él sabía, él tenía la seguridad de que el Eterno era el que lo estaba guiando y lo estaba llamando. Ustedes no se han puesto a pensar cuando leyeron o cuando hemos leído sobre lo que Abraham hizo. ¿Qué habría pasado si Abraham no hubiera salido? Loco, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? Imagínense, él es el padre de la fe. No tendríamos padre de la fe. De él se formó el pueblo de Israel. De ahí viene Yeshua. Porque muchas veces, ¿y por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de que las decisiones que yo tomo sobre mi vida afectan a toda persona que está a mi alrededor. Y afectan a nuestras generaciones. ¿Cuál? La decisión que yo tomo. Abraham le creyó y gracias a que le creyó, se formó un pueblo. Nosotros, si creemos, el futuro de nosotros cambia y no solo el futuro de nosotros, de las generaciones, de los que están a nuestro alrededor, de nuestra familia. Nuestro caminar espiritual tiene muchas similitudes con el caminar de Abraham. Porque hay que caminar en fe primero que todo. Y algunas veces el Eterno nos va a decir cosas que hay que hacer donde no nos dice un pedacito. Es como nos dice, mueva el pie hacia la derecha y de ahí en adelante veremos. Entonces nuestro caminar es como el de Abraham, espiritualmente hablando. ¿De qué cosas Él espera que nosotros nos alejemos? Mire, yo a veces, ahorita que cuando leemos ahora la Torá, que la leemos con un poquito de más de entendimiento, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que uno crea que el Dios del universo, el Eterno, nos va a llamar y no nos exige absolutamente nada para hacer? Que podemos vivir nuestra vida como nos dé la gana y no nos exige absolutamente nada. Cuando usted mira los patrones desde donde comienza la palabra del Eterno de Génesis, usted mira los patrones y usted se da cuenta que el Eterno exige cosas. Y uno ve los detallado que es para muchas cosas. Y nosotros alguna vez, en algún momento, nos hemos comido el cuento de que el Eterno no nos exige nada, que es solo misericordia, venga y no más. Y uno puede seguir la vida que tenía antes, ¿o no es así? Por eso dice que no hay nada debajo del sol. O sea, nada de lo que nos pasa a nosotros es nuevo. Nada de lo que pasa en la tierra es nuevo. Miremos los patrones, miremos las cosas que están pasando y miremos cuándo esas cosas pasaron antes. Y entonces nos vamos a dar cuenta de qué puede pasar. Y por eso hay mucha gente que tiene idea de qué es lo que puede pasar, no porque tenga el don de profecía, no, porque es que estudia, conoce el Eterno, conoce un poco más del Eterno, conoce los patrones que el Eterno se mueve en muchas cosas. Entonces pueden determinar qué cosas pueden pasar. Ahora, en Génesis, leímos Génesis 1, Génesis 2, dice, en Génesis 2, 12:2 dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, el Eterno le dice que salga y haga esto y él va a ser bendición. Ahora,
en el versículo 3 dice, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serás bendito y serán benditos en ti todas las familias de Adán. Es decir, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de Abraham. Todas las familias de la tierra. Por eso Abraham es llamado el patriarca. Abraham es llamado el patriarca de la fe. Abraham es el único hombre en la tierra reconocido por muchas grandes religiones de la tierra como el patriarca de la fe. Como por ejemplo los musulmanes. Porque Abraham es el padre de Ismael. Entonces, para los musulmanes, Abraham es su padre. Y de hecho, hay una advertencia aquí en la Biblia. Dice, porque dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, maldeciré al que te maldiga. Y eso es una advertencia que el Eterno hace. Así que aunque no seas o no quieras ser parte del pueblo de Israel, si los bendices, el Eterno te bendice. Pero si los maldices, no quedarás sin castigo por parte del Eterno. Porque es que esto lo dijo él. Las promesas del Eterno se cumplen. Él es fiel y verdadero. No es como nosotros, que nosotros prometemos algo hoy y mañana ya no lo cumplimos. No, el Eterno no es hombre. El Eterno cumple sus promesas. Y el Eterno le prometió a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Muchas de las grandes religiones, el padre de la fe de todos ellos es Abraham. Vamos a seguir aprendiendo sobre el llamado, ¿ok? Leglejá, básicamente es el llamado que el Eterno le hace a Abraham. Ahora, pensemos cuando uno se va a casar, ¿cierto? Porque el Eterno dice en su palabra que él es el esposo y nosotros somos las esposas a las que él está esperando, con las que él se quiere comprometer. Bueno, pónganse a pensar qué tal un esposo que no te exija absolutamente ningún compromiso de tu parte, ninguna regla de tu parte. O sea, nos vamos a casar, ¿cierto? Vamos a casar. Y entonces, uno como mujer soltera o el hombre como hombre soltero, pues tiene sus maneras de vivir su vida de soltero. Pero entonces se va a casar. Obviamente, él tiene expectativas sobre esa mujer con la que se va a casar. Por ejemplo, bueno, esta mujer que se va a casar conmigo ya no va a estar andando con amigos para allá y para acá porque yo voy a ser su prioridad, ¿cierto? Bueno, hay un compromiso. Entonces, ¿qué tipo de esposo sería si no exige ningún compromiso? Si no te exige, si no espera de ti un compromiso. Porque muchas veces esa es la manera en que nosotros vemos a Dios, vemos al Eterno. Como alguien que nos pide nada, absolutamente nada, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Y cuando nosotros estudiamos la Torá, cuando empezamos a estudiar desde el principio la palabra, nos damos cuenta que eso no es así. Que él espera. Por eso es un llamado. Escuche, por eso es un llamado. Porque él espera que
Él te llama, pero Él espera que tú pongas de tu parte al cumplir ciertos compromisos en ese llamado. Entonces, Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Abraham salió de un lugar donde había mucha idolatría, muchas falsas creencias, había muchos patrones de comportamiento, tradiciones que no eran agradables para el Eterno. Y Él lo está llamando ¿a qué? A venir a Él y a enseñarle y a cambiar algunas cosas de esas. Bueno, eso es lo que el Eterno hace con Abraham al salir. Ahora, miren, nosotros somos como las novias. El pueblo que el Eterno está buscando es como la novia, él está buscando la novia. Y una mujer que quiere comprometerse, ¿qué hace? Se prepara, se cuida, ¿sí o no? Hace ciertas cosas para poder llegar al compromiso lo mejor posible. Se cambia sus vestiduras, se mejora, ¿sí? Nosotras somos como la novia. Y él y el Eterno es ese esposo que nos está esperando, pero obviamente él requiere ciertos compromisos de nosotros, cierta manera de vestir. Y cuando digo vestir es simbólicamente cierto compromiso, cierto comportamiento, cierta manera de actuar, cambios en esa persona. ¿Para qué? Para poder encontrarnos listas para ese compromiso, para poder ser como Abraham es, el amigo, un amigo del Eterno. Nuestro llamado es el llamado de todos los hijos del Eterno. Él nos llama a salir ¿de dónde? A salir de Babilonia. ¿De dónde nosotros tenemos que salir? ¿De dónde? Pensemos en eso. ¿De dónde yo tengo que salir? ¿De las tradiciones de hombres? Sí. ¿De las costumbres de nuestro pueblo? Sí. Porque es que mire lo que decíamos ahora de la palabra reconciliación. Nosotros vivimos cierta manera, vivimos de cierta manera. Hemos estado alejados, hemos estado retirados del Eterno. Entonces, cuando hay una reconciliación, Él no cometió ningún error. Nosotros somos los que cometimos. Bueno, ¿qué tenemos que cambiar de nuestra vida? ¿De qué tenemos que retirarnos? ¿De qué tenemos que alejarnos? ¿Tenemos que salir de qué? ¿De nuestras costumbres? ¿Qué costumbres tenemos? Que cuando tú miras la palabra del Eterno, tú te das cuenta, porque recuerde que la palabra del Eterno es el espejo en el que nos podemos estar mirando y nos damos cuenta que lo que ahí hay y lo que Él dice y lo que espera de mí, yo no lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo me veo cara a cara en ese espejo y me doy cuenta que yo no he salido de ciertas costumbres, no he salido de ciertas tradiciones, no he salido. Básicamente es, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿De dónde tenemos que salir? Esa es una pregunta. Pero la pregunta más interesante que a mí me parece es, ¿a dónde debemos ir? Porque el Eterno sacó a Abraham y después le dijo, ve a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Escuchen, por lo tanto, tenemos que salir para poder recibir y entrar a esa tierra prometida, a esa tierra de que fluye leche y miel, a esa tierra donde yo voy a ser bendecida por el Eterno, pero no voy a ser bendecida, no voy a fluir, no voy a caminar en el propósito, no voy a caminar mientras yo no haya salido de
Pero es que nosotros esperamos que el Eterno nos dé todo sin hacer nada, porque hemos entendido mal la misericordia del Eterno. Entonces, ¿qué cosas? ¿De dónde tengo yo que salir para poder ir a donde debemos ir? ¿Y a dónde es que debemos ir? A la tierra de Canaán. Que para nosotros, ¿qué significaría? Ir hacia la verdad, ir hacia el propósito y el llamado que el Eterno tiene para nosotros. Ir hacia qué cosas en mi vida no fluyen, qué cosas en mi vida, económicamente, ok, económicamente no fluimos. Entonces, ¿de dónde debo salir? ¿Qué hábitos de dinero estoy teniendo yo? ¿Qué tengo que quitar para poder salir de ahí? En estos días aprendíamos mucho sobre cosas de finanzas, espiritualmente, con la maestra. Y decía, muchas veces nosotros, digamos la gente, y hay muchas cosas esas, sobre todo, bueno, yo soy colombiana, entonces eso es a la que me puedo referir. Pero en Colombia tienen muchos malos hábitos con respecto al dinero. Por ejemplo, a ponerse a hipotecar la casa o a prestar su casa en hipoteca para hacerle un favor a un amigo, a una amiga, a prestarle dinero a un amigo, a una amiga, a fiar, eso es otra cosa, a fiar que no tengo, entonces véngale fío. Todos esos es de donde nosotros tenemos que salir, porque todos esos son hábitos de manejo del dinero que hacen que yo no pueda llegar a la tierra prometida, es decir, que en mí no pueda fluir el dinero como debe fluir. Porque el Eterno dice, yo quiero que tú prosperes a medida que tu alma prospera. Entonces, si mi alma no ha prosperado, ¿y cómo prospera? Quitando todas esas malas costumbres y malos vicios. Pero es que tratamos de ser muy emocionales y compasivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos la pasamos prestando, se la pasan prestando el dinero y después la persona no le paga. Entonces, se quedó sin dinero, sin amigo y no puede salir de donde está. Peor. Cuando uno hace las cosas del préstamo de hipotecar lo poco que tiene, tú estás jugando, tú estás menospreciando un terreno, algo que te dio, porque el Eterno es el que nos provee, entonces algo que el Eterno te proveyó. Y tú lo estás sacando espiritualmente de tu vida y estás poniéndolo en manos de otra persona. Entonces, todas esas costumbres, todos esos hábitos, los hábitos sexuales, la pornografía, todo eso, de ahí hay que salir. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a poder prosperar la obra de nuestras manos. No vamos a poder llegar a donde debemos ir. Entonces, a eso se refiere, llegar a la tierra prometida. Pero hay un compromiso. Cuando el Eterno te llama, eso es el llamado. Cuando el Eterno te llama, cuando el Eterno nos llama, hay un cambio. Hay un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir con los mismos comportamientos, no podemos seguir con los... Tenemos que empezar a mirar, pero a mirar con respecto a quién, porque quién es nuestro patrón, quién es nuestra base, quién es nuestra guía. Yo tengo que empezar a mirar aquí y empezar a mirar así. Oh, él dice que esto no se debe hacer. Entonces yo voy a cambiar eso. Él dice, él dice esto, voy a empezar a cambiar. Abraham hizo ese proceso. Salió para poder ir a donde el Eterno quería llevarlo. Por eso ahorita les preguntaba, oiga, ¿qué tal si Abraham no hubiera obedecido? No podía recibir lo que el Eterno tenía para él. Y es lo que le pasa a muchas personas.
¿Por qué no reciben la bendición? ¿Por qué no reciben el llamado o por qué no han llegado a cumplir ese propósito? Saben que tienen un propósito, saben que hay algo que hay en su corazón de hacer, pero no lo han podido lograr. ¿Por qué? Porque no hemos dejado, no hemos salido de nuestros malos vicios, de nuestras malas costumbres, de esos lugares que de pronto no debemos estar visitando, yendo, porque sabemos que no nos beneficia, de esas amistades que no debemos tener porque sabemos que no nos benefician, para poder recibir y conseguir las amistades que sí nos benefician, que nos van a ayudar a movernos al propósito que el Eterno tiene para nosotros. Por eso es importante que nosotros nos cuestionemos. ¿De dónde tengo que salir? En las fiestas del Eterno hay una fiesta, la fiesta de Yom Kippur, que en esa fiesta uno, eso es lo que hace, se hace un ayuno de 25 horas. Entonces uno empieza a mirar, a reflexionar sobre su vida y a pedirle perdón al Eterno por todo ese tipo de cosas que no ha hecho correctamente. Eso tiene que ver con salir. Para salir, pedir perdón, arrepentirse realmente y salir de ahí para poder. Por eso desde las fiestas del Eterno ayudan cada vez a uno a renovarse, a cambiar, a corregir cosas que uno está haciendo incorrectas. Vamos a ver, para terminar, Abraham salió de su tierra por fe. Lo primero que hay que hacer es salir por fe. Llegó al valle de la instrucción. Oigan esto. Abraham salió por fe. Lo primero que tenemos que tener es que es fe. Ahora, llegó al valle de la instrucción. El Eterno empezó a instruirlo, a decirle qué hacer. Y luego al de la decisión, es decir, ok, él me está diciendo que debo hacer esto y esto y esto y esto. Ahora, es mi decisión hacerlo. ¿Lo voy a hacer? Entonces, yo miro su palabra, yo camino en fe que Él me está llamando. Voy por el valle de la instrucción, empiezo a estudiar, a conocer el Eterno, a conocer su palabra, pero tengo una decisión que tomar. Lo que estoy leyendo ahí, mi decisión, ¿la voy a hacer o no lo voy a hacer? De a dónde voy a llegar depende de qué tanto yo obedezca. Finalmente, a la casa de Elohim, ¿a dónde llegó? A la casa de Elohim y allí edificó un altar. Porque si ustedes observan, cuando leyeron la paracha, él edificaba altares, ¿sí o no? A donde llegaba le edificaba un altar al Eterno. Ahora, ¿cómo él aprendió a edificarle altares al Eterno? ¿Cómo aprendió? Porque él desarrolló una relación con el Eterno. Él empezó a conocer el Eterno. Entonces, claro, podía hacer un altar para el Eterno, porque los altares que él hizo para el Eterno fueron bien recibidos por el Eterno. Por eso lo llamó mi amigo. Entonces, vamos a edificar. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Eterno le agrada? ¿Qué es lo que el Eterno tenemos que conocerla? Tenemos que conocerlo. Por eso, ¿cómo sabía Abraham de los altares? Ahora, el Eterno dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué tenemos nosotros? Quiero terminar con el Salmo 119:5. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Es su palabra lo que nosotros tenemos que
que buscar para ser guiados, porque es su palabra la que es una lámpara a nuestros pies. Es luz para nuestro camino. Es decir, Él es el que me muestra hacia dónde debo ir. Pero ¿yo qué debo hacer? Conocer su palabra, conocerlo a Él. Así que este es como una idea, un resumen general de la Parashá Lech Lecha, que pues ya estuvimos estudiando esta semana. ¿Ok? Shalom, shalom. Vamos a terminar la clase.